¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Sí, hemos avanzado bastante en este estudio y ya vamos en una parte relacionada a nosotros, nuestra voluntad y también el trabajo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos viendo? La voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere que yo haga? A lo que yo me estoy dedicando en mi trabajo, en mi oficio. Y hoy vamos a ver las capacidades motivadas. Cada uno de nosotros tenemos capacidades, habilidades, dones. Algunas las hacemos con motivación y otras las hacemos no muy motivados. Hay que hacerlas nomás. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver las capacidades motivadas. ¿Usted se motiva a hacer su trabajo? ¿Le motiva levantarse, ir a trabajar? Algunos sí, algunos no. Sobre todo cuando es fin de mes, como esta semana, nos motivamos a ir. O porque hay alguna actividad, pero debería ser siempre. Hay dos tipos de motivaciones. Las motivadas, que son las que se hacen con el deseo y las ganas de la persona. Se nota cuando un trabajo está bien hecho porque la persona se motivó, lo hizo bien, llegó temprano, o se preparó, llevó los implementos. Y las no motivadas es una habilidad o fortaleza que una persona tiene, pero que no está entusiasmada por ella. Hay personas que hacen muy bien algo, pero no les gusta hacerlo. Son personas muy buenas en lo que hacen, pero no encuentran ninguna satisfacción o agrado. Realizarlas, les resulta tedioso o incluso doloroso. En Estados Unidos había una joven, una adolescente, que era golfista. Obviamente cuando son pequeños, los niños están a cargo de sus padres. Ellos toman las decisiones. Y esta joven ganó un torneo nacional en Estados Unidos, cosa no menor. ¿Y qué pasó con esta joven? Detestaba el golf, pero lo hacía excelentemente bien. ¿Tenía un talento? Sí, estamos claros, pero no le gustaba. ¿Por qué lo hacía? ¿Por la presión de sus padres o por alguna otra motivación? Entonces, ¿de dónde venía esa motivación? Quizá en el miedo a la ira de su padre, porque una vez cumpliendo la mayoría de edad, ella se dedicó a algo totalmente distinto. ¿Cuál es la moraleja de esto? La persona que entrega todo su tiempo y energía en una habilidad no motivacional, o sea que no lo quiere hacer, pero es bueno en eso, pero no lo quiere hacer, es una olla a presión de frustración caminante. En cualquier momento va a explotar. A usted y a mí nos toca hacer muchas cosas que no nos gustan y que pueden quedar buenas y que a medida que usted lo hace un día y otro día, se van formando una habilidad. Pero hay personas que detestan su trabajo, detestan el estudio. Y yo la vez anterior, cuando dimos la primera parte de este tema, les comentaba que yo tenía compañeros en quinto año que no les gustaba la carrera. Y yo les decía, ¿pero por qué ahora viene? Sí, toda la vida nunca me gustó. ¿Por qué? Porque mis padres me pagan la carrera o porque ya me metí y ya pagué bastante. Entonces tengo que seguir adelante, pero no me gusta esto. Por eso tenemos mucha gente estudiando una segunda carrera, pero es totalmente diferente a la que estudiaron. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es lo que les apasiona, porque hoy en día ahora lo que guía a las personas es lo que a uno le apasiona, levantarse y hacer las cosas que uno quiere. Por eso hay muchas personas que han tomado la decisión de, independiente de tener una profesión, se independizan y forman un emprendimiento y que incluso ganan mucho más que con lo que estudiaron. Hay emprendimientos de personas que, de un matrimonio por ejemplo, que mostraban en la televisión el otro día, que son de, no sé si de Puente Alto o San Bernardo por ahí, y son un matrimonio y él es kinesiólogo y ella creo que enfermera, pero se dedican a hacer unos pastelitos, pero son espectaculares, y ellos trabajan juntos y ganan mucho más que en las clínicas donde ellos trabajaban. Entonces, ahora ya cambian las prioridades y cambian la forma de vida de las personas. Por lo tanto,
estamos tratando de evitar hacer las cosas que no nos gustan hacer. Y una persona que esté obligada a hacer algo que no le gusta, por muy bien que lo haga, finalmente va a terminar rechazando o explotando de mala manera. Como lo ha pasado también con cantantes famosos por ahí, que obviamente estaban prisionados por sus padres y finalmente cuando pueden liberarse, no quieren hacerlo más, porque ¿qué es lo que les genera? Un odio. Por lo tanto, cuando nosotros ejercemos una labor, ¿cuál deberá ser nuestra actitud? Motivada por, obviamente, Dios. Ahora lo vamos a ver. Hacer lo que no nos gusta. No siempre podemos darnos el lujo de hacer las cosas que sí queremos hacer. Dios nos llama al sacrificio y a estar dispuestos a participar de la humillación de Cristo. Jesús es nuestro mayor ejemplo y Él tuvo que hacer muchas cosas que a Él no le hubiese gustado hacer. Fuimos llamados a ser siervos y con ello a la obediencia. A veces nos va a tocar hacer cosas que no queremos hacer, como pedirle perdón a alguien que hemos ofendido porque encontramos que igual tenemos la razón. Nos cuesta dar el brazo a torcer o decirle: Dios, tienes razón, tengo que pedirle perdón a esta persona. Y uno no lo quiere hacer, pues uno rehuye, uno no saluda a la persona, o cuando la persona llega uno se va, o uno cambia de tema. Y a mí me pasó, yo lo he contado en otra ocasión con mi hermano mayor, tuvimos una fuerte pelea, y después mi madre nos lleva y nos dice: no puedo dejar pasar un día más, así que ustedes se van a reconciliar ahora. Y nosotros nos mirábamos así y como que nos retorcíamos y ninguno quería decir nada. ¿Por qué? Porque está en nuestra humanidad. Y obviamente después terminamos abrazados llorando y sonó una música de fondo y unas palomas, ¿verdad? Pero uno se retuerce, obviamente uno no quiere y es difícil. Y cuando las personas quieren, en el mundo las personas en general quieren escalar, quieren subir, pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Él bajó de lo más alto, descendió. Y en el reino de los cielos es así, debemos humillarnos para que Dios nos exalte. El Señor Jesús, en principio, no quería ir a la cruz porque Él lo dijo en una oración, ahí en el Getsemaní. Sin embargo, al mismo tiempo, su deseo y su motivación primordiales eran hacer la voluntad de su Padre. Querían obedecer. Él quería obedecer a su Padre por sobre lo que Él quería de forma personal. Se vio en el hecho de que no dudó en entregar su vida cuando fue el momento para hacerlo, que era en el momento en que Él iba a ser entregado luego de la última cena. Él estuvo toda la madrugada orando y Él dice: Señor, que pase de mí esta copa, que estaba hablando de forma figurada, poética, porque el sufrimiento era como tomarse un trago amargo. Y Jesús dijo: esta copa que pase de mí, no me la quiero tomar. Pero hay cosas amargas que debemos tomarlas. Hay momentos difíciles que debemos pasar. Esta vida está hecha para que nosotros también tengamos, Dios la hizo así, alegrías pero también tristezas. Y una de ellas es la muerte. No todos vamos a estar todo el tiempo acá. Nuestros padres en algún momento se van a ir. Hay personas que han visto a sus padres irse, a sus hermanos, son los únicos hermanos, o sea, son los únicos de su familia que van quedando, pero es parte de la vida, pero a la vez es triste y es difícil. ¿Ha conocido personas que no les gusta despedirse? Cuando alguien va a viajar por varios años, ni siquiera se aparecen en el aeropuerto, no sé, o el día de la despedida no van, porque es un sufrimiento que tiene la persona. Y en este caso Jesús dijo: páseme esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, si bien Jesús tenía ese deseo de no querer ir a la cruz, porque nadie querría ir a la cruz, nadie en su sano juicio querría sacrificarse en esa máquina de tortura, la más terrible de la antigüedad, por personas como nosotros que éramos pecadores. Pero Él tenía una motivación mayor, que era obedecer a su Padre. Y Él lo hacía por amor. Y Él lo tuvo que hacer.
Vamos a avanzar aquí. ¿Es compatible mi trabajo con mis dones y talentos? Muchos creyentes y gente común sufren porque sus motivaciones personales no son compatibles con la descripción de su trabajo. ¿A qué te dedicas? Hago esto, hago esto otro. Y la pregunta es, ¿te gusta? Es lo que toca hacer. Es lo que me tocó. A mí me tocó estudiar, yo estudié en el colegio administración de bodega, y a mí me mandaron a trabajar a bodega cuando terminé la carrera y todo, pero yo odiaba ese trabajo. A mí me da depresión la bodega, porque hago algo encerrado todo el día, y yo veía a los otros trabajadores, y yo le decía a los hermanos, a ustedes, yo veía a los otros muy felices ahí cargando las cajas y todo, pero yo no me veía toda la vida así. Pero hay gente que sí, que se motiva, viendo cajas, ordenando cosas, haciendo inventario, pero yo no. Y en este sentido, depende de las motivaciones que tenemos. Y ahí sucede algo. La persona, al no adaptarse a su trabajo, es menos eficiente y menos productiva. Y es natural. Y eso, aunque parezca obvio, recién las empresas se están dando cuenta de eso. De que no es tanto trabajar tantas horas, sino que hay que ponerle más eficiencia al trabajo, o sea, que hagan mejor. Y que están incorporando también las empresas innovadoras, una siesta. ¿Ha escuchado usted eso? Que hasta le ponen camas así. Una siesta de 10 minutos, 15 minutos, nada más para que se active y produzca más. Pero, ¿qué sucede cuando no nos adaptamos, cuando odiamos el trabajo? ¿Cómo lo hacemos? Mal, pésimo. O incluso echamos para atrás las cosas. Además genera problemas para otros, ya que la frustración se difunde. Porque cuando uno empieza a hablar mal, no, esta cuestión está mala. ¿Qué pasa con la otra persona? Escucha y dice, tienes razón. Oye, este jefe me respondió mal, es pesado. Ah, sí, también pesa lo mismo. Y empiezan a juntar. Y este es el problema de la queja. Nos quejamos. Miren lo que dice Filipenses 2, lo que acabamos de leer. 14 y 15 dice, hagan todo sin quejarse, dice Pablo, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Y esto en todo ámbito de cosas, en nuestra familia, en nuestra relación, en nuestras relaciones con nuestros amigos o con nuestro esposo, novio o novia. No debemos quejarnos ni discutir, evitar eso, para que nadie pueda criticarlos. O si hay que discutir, pero que sea obviamente equilibrado, porque tampoco vamos a alejarnos de eso, porque sí, hay que zanjar ciertas situaciones, pero lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea que hay una diferencia entre quién es hijo de Dios y quién no lo es, en su forma de actuar, en su forma de trabajar. Y es lo que hemos nosotros aprendido también, que pasan personas como 20 años en una empresa o en un lugar y jamás supieron que eran cristianos porque se comportaban igual que los demás, se reían de los mismos chistes doble sentido que los demás, tenían el mismo vocabulario, tenían las mismas juntas o no sé, no había ninguna diferencia si sabes que esto está mal. Que esto también pasa en los lugares, cuando le hacen la cama, entre comillas, a una persona para que lo echen y nadie se opone es porque estamos mal. Entonces, como también personas que dicen, oh, yo soy cristiano, es mejor que no lo digan, porque dejan un mal testimonio. La idea es que lo hagamos para la gloria del Señor, como lo hemos aprendido antes. Entonces, la queja es algo muy importante y si usted se pone a revisar los casos bíblicos del Antiguo Testamento sobre la queja son bastante graves. Y le voy a dar uno solamente. María o Miriam, hermana de Moisés, se puso a quejarse contra Moisés, lo hizo con su hermano Aarón, ambos, a María y Aarón, se criticaron y se quejaron contra Moisés. ¿Y qué es lo que les pasó a ellos?
a ella en realidad, porque Aarón se salvó por la pura misericordia de Dios, a ella le dio lepra. Por lo tanto, al tener lepra, como había una ley de sanidad, tenía que estar afuera del campamento. Y ella estuvo un buen tiempo afuera del campamento por estar con esa enfermedad. Y Dios le dijo a Moisés que Aarón se salvó solamente porque era el sacerdote. Porque si hubiese sido otra persona lo hubiese dado, pero como era el sacerdote, al tener lepra era totalmente, obviamente, descalificado de su labor. Entonces, por eso nomás, y así otras cosas que podemos ver. Y no es algo, hermano, que yo diga, sí, fuego del cielo contra los que se quejan. No, es Dios el que lo hace, porque Moisés tampoco lo hizo. Moisés no dijo, mira, Dios, se están quejando de mí. Dios simplemente lo hizo. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Moisés hizo todo lo contrario. Oró a Dios y le dijo, Dios, sana a María. Cuando el pueblo de Israel en general también se quejaban, ¿qué es lo que hacía Moisés? Por favor, Dios, no los castigues con tu ira que es justa. Y eso es lo que quería Dios que aflorara al corazón de Moisés. Porque dice la Biblia que se detenía la ira de Dios cuando Moisés, y no era que al parecer era que Dios fuera un Dios airoso, enojado, pero ¿qué es lo que sucedía? Dios estaba siendo consecuente con quién era, como quién es Él, quién es Dios, porque Dios es justo y Él no podía dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Por lo tanto, la queja no es algo que debiera estar en el vocabulario de los cristianos, sino debiera estar la alabanza a Dios y la gratitud. Gracias porque no estoy mal, porque dentro de todo tengo bendición. Y pucha que son desagradables las personas que se quejan. ¿Qué deberíamos hacer? Hacer lo que nuestras habilidades motivadas nos indican que hagamos, pero, o sea, lo que yo soy bueno para hacer, pero a la vez me gusta hacer. Hay una limitación vital en acción, que es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer lo que a mí me gusta hacer, pero que está contra la voluntad de Dios, que está escrita y preceptiva en la Biblia. No sirve de mucho lograr que nuestras habilidades sean motivadas, sino lograr que ellas sean conformes a la ley de Dios y cuenten con su bendición. Porque si no, una persona podría decir, yo soy súper motivado a correr rápido, cuando le agarro los celulares a la otra persona, yo corro rápido. Entonces, puede ser una habilidad motivada, sí, pero está contra la ley de Dios porque dice que no robarás. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde hay personas que dicen, no, si no hay problema porque esto está bendecido. Y ahí entramos en situaciones complejas, donde hay blanqueo de dinero, donde hay personas donde dicen, es bendición de Dios. Y no puede ser algo bendición de Dios si viene de un hurto o de una malversación. No puede ser. Y lo hemos visto en casos, lamentablemente, en nuestro propio país. Por lo tanto, ¿qué debemos procurar? Que lo que hacemos está primero dentro de la ley de Dios y también de la ley civil, porque también Dios estableció esas normas para nosotros. La vocación de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que en la Biblia ellos también tenían sus trabajos y sus labores? Por ejemplo, David, ¿cuál era su habilidad, su capacidad motivada? Él era pastor de ovejas. ¿Lo hacía bien o no lo hacía bien? Lo hacía muy bien, porque dice la Biblia que cuando venía un león, él lo enfrentaba y lo ahuyentaba. ¿Alguien de nosotros haría eso por unas ovejas? Yo, que se las coma nomás, yo me arranco. ¿Y qué otro animal menciona la Biblia que David se enfrentó? Un oso. Los osos sí que son cosas serias. Por lo tanto, el trabajo de David era bueno y lo hacía bien, lo motivaba.
Abraham era un hombre millonario, rico en el Antiguo Testamento. Recuerden que tenía muchos hombres a su disposición, tenía mucho ganado, y él era un comerciante de caravanas, porque dentro de lo que él tanto ganado tenía y también cultivaba a medida que iba avanzando en el desierto, él también comerciaba, porque de nada serviría haberse quedado todo para sí. De alguna manera él se estaba enriqueciendo también por la bendición de Dios. Tenemos a Pablo, comerciante de tiendas. Él confeccionaba carpas, él tenía una habilidad, por lo tanto él también podía dedicarse a algo y lo hacía bien. Y Adán y Eva, cuando obviamente fueron expulsados del Edén, ellos fueron agricultores. Como también sus hijos se dedicaron cada uno a una cosa diferente. ¿A qué se dedicó Abel? A pastorear rebaños. Y Caín a arar la tierra. Ahora, en ese sentido, cuando fue la ofrenda de Caín y Abel, y a Dios le agradó la de Abel, porque no era porque era un animalito en sí, sino porque Abel entregó lo mejor, buscó al mejor animalito, y el que más, quizás más cariño le tendría, este se lo voy a entregar a Dios. Pero ¿qué hizo Caín? Agarra unos choclos que están ahí más o menos, ¿no? No, él agarró cualquiera, lamentablemente. Dice que ofreció uno y no le molestó, por lo tanto a Dios le agradó. Y eso generó en Caín obviamente una envidia que finalmente terminó por matar a su propio hermano. Entonces aquí tenemos que en la palabra de Dios estos son ejemplos, porque tenemos José, padre terrenal de Jesús. ¿A qué se dedicaba? Era carpintero. Jesús, lo más probable es que se haya dedicado a la carpintería, pero por ahí leí que la palabra carpintero, cuando dicen, este es el hijo del carpintero, cuando él va a Nazaret, la palabra carpintero no es solamente dedicarse a trabajos de madera, sino era más bien parecido a lo que es un constructor, que se dedica a todo tipo de edificaciones. O sea, es un conocimiento más amplio, porque uno se imagina un carpintero, madera nomás. Pero la palabra carpintero se traduce obviamente por la época, pero se debería haber traspasado mejor como un constructor, como un maestro constructor. Por eso él enseña y dice que ¿dónde se debe edificar una casa? Sobre la roca, porque él es un maestro constructor, no sobre la arena. Y así tenemos a Lucas. Lucas, ¿qué es lo que era? Era médico. ¿A quién no le gustaría andar con un médico? Y Pablo viajaba con Lucas, lo invitaba. Ven, Lucas, sería bueno que me acompañaras, porque voy a tener un naufragio y me vas a ayudar. Es bueno. Y así tenemos varios otros ejemplos. Las habilidades y los dones son un regalo de Dios. Cada uno de nosotros es bueno para algo o para distintas cosas. Puede que Dios no nos llame como lo hizo con Moisés desde la zarza ardiente. En realidad, Él suele llamarnos interiormente, dándonos talentos, dones y habilidades especiales. Él quiere que logremos la madurez y alcancemos una mejor preparación para lo que nos toque vivir. Dios nos prepara por su palabra, pero también nos prepara en nuestra vida cotidiana. Si usted no pudo tener la oportunidad de estudiar una carrera formal, no se preocupe, la palabra de Dios lo va a capacitar. Pero si usted puede estudiar, puede mejorar sus estudios de forma, podríamos decir, académica, está súper bien, porque la Biblia no lo prohíbe ni tampoco es algo negativo, sino que aparece como un ejemplo en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se manda a hacer el tabernáculo y luego después, más adelante con Salomón, el templo, había tal capacidad en cada uno de esos hombres
que es impresionante leerlo. Habían maestros que sabían forjar el bronce, pero eran expertos en forjar el bronce. Habían otros que estaban expertos en el oro, otros que eran expertos con el oro hacer instrumentos musicales, que es otra cosa, porque una cosa es hacer un anillo y otra cosa es hacer un instrumento musical. Y ahí dice la Biblia que eran expertos. Incluso un rey le donó a Salomón expertos para labrar la madera que él le regaló, que es el cedro del Líbano, y le mandó hombres expertos cómo trabajar esa madera. ¿Y eso cómo se hace? Obviamente aprendiendo, forjando y capacitándose. Y primera de Pedro 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen? ¿A ustedes Dios le dio un don? Por lo menos uno. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Dios nos dio, dice, gran variedad de dones espirituales. Les ha dado un don a cada uno de ustedes. Por lo menos uno. Úselo bien para servirse los unos a los otros. Ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Que los dones, los talentos que el Señor le ha dado, los usemos bien para la gloria de Dios. Si no sabe para qué Dios lo llamó, pídale al Señor sabiduría. Yo quizás no lo sé, y quizás el pastor tampoco, y nadie más lo sepa más que Dios. Por eso, como lo leemos ahí arriba, dice, en realidad Dios suele llamarnos interiormente. Dios nos habla en nuestro corazón y nos dice: yo te llamé para esto, para que tú hagas esto. Y esa es la voluntad de Dios. Así que yo los animo para que usted ore, busque a Dios y le pida a Dios sabiduría para saber cuál es la voluntad de Él para su vida. Así que les invito a orar.